En una época donde el destino de una mujer podía sellarse con una firma al pie de una carta, Constanza del Río aceptó una promesa hecha por correspondencia, confiando en que al final del camino encontraría un hogar, un nombre compartido y quizás un poco de amor. Pero al descender del carruaje, con la dignidad de quien ha sobrevivido al desprecio silencioso de toda una vida, no la esperaban flores ni sonrisas, sino la crueldad disfrazada de protocolo. Demasiado alta, murmuraron. Inadecuada. Inaceptable. Y sin embargo, cuando el silencio del bosque envolvió su dolor, una voz profunda emergió de entre los árboles, ofreciéndole respeto, donde otros solo vieron diferencias. Lo que comenzó como rechazo, podría convertirse en la mayor revelación de su vida. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas? Y dime, ¿a ti también te conmueven los romances que desafían lo establecido? Porque esta historia no es la que el mundo esperaba, pero es la que el alma jamás olvidará. Año del Señor de 1737. En los confines del reino de la Nueva Castilla, donde las montañas se vestían de niebla y los caminos se hundían en el barro invernal, la diligencia que traía a la señorita Constanza del Río se detuvo con un suspiro fatigado frente a la desvencijada estación de postas de Santa Clara de los Cedros. El carruaje crujió cuando sus ruedas se detuvieron sobre las piedras húmedas del empedrado. La escasa luz del mediodía apenas lograba penetrar entre las nubes que colgaban bajas sobre el valle, teñidas de gris y frío. Los caballos, cubiertos de espuma, resoplaban con el mismo cansancio que la dama que descendía de la diligencia, con un paso firme y un rostro que no revelaba el largo tormento del viaje. Constanza del Río llevaba un vestido de viaje color azul oscuro, raído por el uso, pero cosido con precisión y elegancia. Su capa gris mostraba manchas secas de barro, y el sombrero que protegía su cabello estaba adornado únicamente con una cinta de terciopelo negro. Su estampa, sin embargo, era inolvidable. Alta como una torre de iglesia y de semblante sereno, no pasaba inadvertida en ningún rincón del mundo. Las miradas no tardaron en posarse sobre ella. Dos mozos del establo dejaron de cargar bultos. Una anciana asomada a la ventana dejó caer su labor de encaje. El silencio, breve pero espeso, se apoderó del pequeño poblado, mientras la dama, empapada por la niebla y el polvo del camino, descendía con una pequeña maleta de cuero que cargaba ella misma. Desde el umbral de la casa de postas, un hombre aguardaba con los brazos cruzados. Era don Álvaro Mendieta, el encomendero de Santa Clara, propietario de extensas tierras, viudo y hombre de respetabilidad discutida pero posición firme. Su levita oscura y sus botas bien lustradas contrastaban con su ceño fruncido y la manera en que sus ojos la escudriñaban de pies a cabeza. «¿Señorita del Río?», preguntó con la voz tensa sin acercarse. «Don Álvaro Mendieta», respondió ella con una ligera inclinación de cabeza, extendiéndole la carta sellada que portaba contra su pecho. «Me he presentado como acordamos». Don Álvaro tomó la misiva con desgano, la abrió sin cuidado y leyó apenas unas líneas. Su rostro, ya endurecido por la sorpresa, se tornó más áspero aún. «Usted, disculpe, pero esto no», balbuceó bajando el tono. «No es lo que se había descrito». Constanza lo miró sin bajar la barbilla. Había enfrentado ese tipo de reacción tantas veces en su vida que ya no dolía del mismo modo, pero sí hería. No era la primera vez que un hombre retrocedía ante su estatura, su voz firme o su silueta poco grácil, pero sí era la primera vez que eso ocurría después de recorrer 3 reinos para cumplir una promesa hecha por escrito. «Desea decir, señor, que me he trasladado hasta este lugar sola durante 9 días de penuria para ser rechazada sin más explicación que un comentario sobre mi aspecto?» Álvaro no respondió de inmediato. Miró en derredor, incómodo por la creciente atención de los presentes. Algunos ya cuchicheaban desde las puertas entreabiertas. Un grupo de niños había dejado de jugar
y la miraba con la fascinación reservada a los personajes de cuentos tristes. «Señorita, esto no funcionará», dijo al fin con un tono que pretendía ser piadoso. «Me vi presionado por mis tías, por la necesidad, pero jamás imaginé que usted fuese tan... ¿Tan qué?», inquirió Constanza con la frente alta. Él no lo dijo, dio un paso atrás. «Le ruego me disculpe. No puedo recibirla en mi casa. Esto simplemente no fue lo acordado». «Las cartas fueron claras, señor», replicó ella con la voz aún serena, aunque sus entrañas se deshicieran en llamas. «Usted hablaba de una mujer práctica, de carácter fuerte, capaz de acompañarlo en sus responsabilidades. Eso soy. Que no encaje en sus fantasías es asunto distinto». Don Álvaro le devolvió la carta arrugada, con una reverencia apurada y vacía. «Haré que preparen su regreso. El próximo carruaje partirá en 3 días. Hasta entonces podrá alojarse en la posada de doña Rufina». Y sin más, giró sobre sus talones y se perdió entre la bruma del callejón contiguo, dejando a Constanza sola, con su pequeña maleta y la humillación colgándole del pecho como un medallón indeseado. El murmullo del pueblo se volvió espeso, como el vapor que salía de las cocinas. Los pasos de Constanza resonaron sobre las piedras húmedas, resonando como tambores de juicio. Nadie se ofreció a ayudarle. Nadie osó acercarse. Y sin embargo, en sus ojos había una llama, no de orgullo herido, sino de convicción. No era la primera vez que el mundo intentaba reducirla, pero quizás, solo quizás, sería la última vez que ella permitiría que lo lograra. Cruzó el umbral de la estación con la cabeza en alto y los labios sellados. Sus pasos, firmes y dignos, marcaron el inicio de una historia que ella aún no imaginaba. Pero el destino, silencioso y expectante, ya había comenzado a escribir la siguiente línea. El silencio de la humillación pesa más que cualquier palabra, y Constanza del Río lo llevaba a cuestas como una piedra sagrada. Aquel pueblo que prometía un nuevo destino se había revelado como otro altar de juicios y desprecios, y aún así, sus pasos no temblaban. Caminó alejándose de la estación con la maleta en una mano y la dignidad en la otra. El viento soplaba frío entre los tejados de Santa Clara de los Cedros, pero más frío era el aire entre las personas que la observaron sin atreverse a ayudar, como si su estatura fuera pecado, como si su silueta alta, su mentón erguido y su edad visible fueran afrentas al orden esperado. Al llegar al final de la calle principal, donde las casas de adobe cedían terreno a los primeros matorrales del bosque, Constanza se detuvo. El bosque comenzaba como un susurro verde y hondo, con ramas que se entrelazaban en arcos naturales, cubiertos de líquenes. Era un umbral entre 2 mundos, el de los hombres que hablaban demasiado y el de los árboles que todo lo veían y nada decían. Allí, por fin sola, dejó escapar un suspiro que llevaba horas resistiendo. No lloró, pero cerró los ojos y apretó los labios como quien contiene un mar entero. Hermoso lugar para pensar, aunque no es el más seguro a estas horas. La voz no la asustó. Era grave, templada y clara, como si hubiese nacido dentro del bosque mismo. Constanza abrió los ojos lentamente y lo vio. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con una capa de viaje color tierra, botas polvorientas y una camisa de lino clara, abierta en el cuello. Llevaba el cabello peinado hacia atrás y una barba bien cuidada que le daba un aire de autoridad serena. No era joven, pero tampoco viejo. Su porte era el de alguien que no necesitaba imponerse para ser respetado. «Le ruego disculpe si la sobresalté», añadió. «No acostumbro a abordar damas desconocidas en el bosque, pero usted no parece de estas tierras». Constanza lo observó con atención. No había burla en su expresión, no había condescendencia, solo curiosidad genuina y una discreta preocupación. «No, no soy de aquí», respondió ella con tono firme, sin levantar del todo la barbilla. «Vine por un compromiso que ya no existe». Él asintió lentamente sin pedir explicaciones.
A veces los compromisos no resisten el viaje tanto como quienes los cumplen. Ella lo miró con asombro apenas perceptible. Qué extraña dulzura había en sus palabras, tan distintas a las frases ásperas que había escuchado en la última hora. Don Hernán Vivaldi se presentó con un leve gesto tocándose el ala del sombrero. Encargado del bosque real y del aserradero del norte. ¿Y usted, dama sin compromiso? Constanza del Río, dijo con un hilo de voz. Sin tierras, sin esposo, sin dirección al parecer. Don Hernán no sonrió, pero sus ojos lo hicieron. Entonces, señorita del Río, permítame ayudarla a encontrar al menos un techo donde pasar esta noche. En Santa Clara hay una mujer que acoge a quien no cabe en las molduras del pueblo. Se llama Doña Rufina Escudero. Tiene una posada pequeña, pero limpia, y no hace preguntas que hieren. Constanza no respondió de inmediato. Dudaba, no del hombre, sino de su propia capacidad de seguir aceptando favores sin que se convirtieran en deudas. Él, como si pudiera adivinar sus pensamientos, añadió con calma: no pretendo obtener nada a cambio. Solo creo que no hay castigo más cruel que ser juzgada por lo que no se es. Fue entonces cuando Constanza decidió aceptar, no porque necesitara caridad, sino porque aquella mirada franca, firme y sin juicio, le ofrecía algo más raro que un techo: respeto. Caminaron en silencio por un sendero que bordeaba el bosque, siguiendo un atajo cubierto de hojas secas. Hernán caminaba a su ritmo, sin adelantarse, sin acortar sus pasos. Conversaron poco, bastaban los silencios. Al llegar a la posada, una casa amplia de muros blancos y tejado rojo, con un porche adornado por macetas de geranios, una mujer robusta, de rostro redondo y trenzas grises, salió a recibirlos. Su delantal estaba salpicado de harina y en sus manos traía un paño de cocina todavía caliente. «Don Hernán», saludó con afecto, «¿y esta dama?» «Una viajera que necesita descanso. Se llama Constanza del Río». Doña Rufina la examinó de pies a cabeza con una sola mirada y no hizo un solo comentario sobre su estatura ni su aspecto. Solo le extendió la mano. «Si trae polvo del camino, trae también valor. Pase usted. Hay pan recién horneado y una cama limpia en la habitación del fondo». Constanza sintió algo extraño dentro de sí. No era alivio, era una grieta diminuta en su armadura. «Gracias», dijo con voz ronca. Hernán inclinó la cabeza y se despidió sin ceremonia. «Quédese tranquila, señorita del Río. Aquí nadie le pedirá que encaje donde no fue hecha para entrar». Y con esa frase se marchó, dejando en el aire la fragancia de madera, resina y tierra húmeda. Constanza entró a la posada sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como creía. El amanecer en Santa Clara de los Cedros tenía el aroma del pan tostado y la leña encendida. Las campanas de la parroquia tañían suaves, como si aún dudaran en despertar por completo al pueblo. En la posada de Doña Rufina, los primeros rayos de sol entraban tímidamente por las rendijas de las contraventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Constanza del Río ya estaba en pie, sentada junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos perdidos en los tejados rojos que se extendían al fondo del valle. Había dormido poco, pero mejor de lo que esperaba. En aquella cama sencilla, con sábanas limpias y el murmullo del gallinero al amanecer, sintió un tipo de paz desconocida, la que viene cuando ya no se puede caer más, y lo único que queda es levantarse con los propios pasos. Después del desayuno, ofreció lavar su vajilla, pero doña Rufina la detuvo con una mirada dulce, aunque firme. «Usted no vino aquí a lavar platos, hija, pero si quiere ayudar, tengo una idea mejor». La llevó por un pasillo angosto hasta una pequeña habitación al fondo, donde la luz del mediodía entraba plena por una ventana cuadrada. El lugar olía a madera seca y al silencio de lo que lleva tiempo sin ser tocado. Había un viejo maniquí cubierto por una tela descolorida, una mesa con patas irregulares y una banqueta coja. «Esto era mi taller», dijo la mujer con voz nostálgica. «Cosiendo crié a mis hijas.
Ahora solo guardo frascos vacíos y recuerdos. Si quiere es suyo por un tiempo. No es mucho, pero tiene buena luz. Constanza pasó la yema de los dedos por la superficie rugosa de la mesa, como si acariciara una promesa. Luego alzó la mirada, sus ojos brillando apenas. Sé coser. No es arte refinado, pero sí resistente. Ropa de trabajo, prendas para niños, remiendos, aguja firme y costura derecha. Doña Rufina le sonrió con ternura. En Santa Clara lo práctico vale más que lo bonito. La tarde llegó con pasos lentos y aire más templado. Constanza desempacó con cuidado sus pocas pertenencias. Sacó su estuche de costura, un cilindro de madera tallada que perteneció a su madre. Dentro, guardaba hilos, agujas, dedales, un par de tijeras gastadas y un trozo de encaje que jamás había usado. Lo desplegó sobre la mesa y comenzó a preparar aquel espacio como quien construye un refugio con hilos invisibles. Un par de horas después, el golpeteo en la puerta principal la sobresaltó. Desde la ventana, pudo ver la figura de un hombre montado a caballo. Era don Hernán Vivaldi. Se detuvo junto al porche, desmontó con la soltura de quien conoce bien la tierra que pisa y saludó con una leve inclinación de cabeza a doña Rufina, que tejía sentada en la galería. ¿La dama del río aún está con usted? Sí, respondió la mujer levantándose. Pase, don Hernán. ¿Desea hablar con ella? Solo entregarle esto. Constanza salió justo en el instante en que él alzaba un paquete envuelto en una manta gruesa. El cruce de miradas fue inmediato. Ella bajó los escalones con cautela, alisando sin pensar la falda de su vestido. «Buen día, señor Vivaldi», saludó, y la modulación en su voz dejó entrever que no estaba acostumbrada a dar explicaciones innecesarias. «Buen día, señorita del Río», respondió él, sin apartar los ojos de los suyos. «Escuché que sabe coser». «Así es. Mis hombres son expertos en desgarrar camisas, rasgar chaquetas y arrancar botones en medio del bosque. Me preguntaba si querría echar un vistazo a esto». Abrió el paquete, dejando a la vista 3 camisas con costuras abiertas, 2 pantalones manchados de resina y una capa partida en un costado. «Trabajo pesado», observó Constanza conteniendo una sonrisa. «Pagan con monedas, no con cumplidos», respondió él con calma. «Aunque, si lo permite, añadiré algo de respeto como parte del trato». Ella no respondió de inmediato. En su vida, demasiadas veces la habían tratado como una excepción incómoda o como una rareza disfrazada de favor. Pero aquel hombre no le ofrecía limosna, sino la posibilidad de comenzar algo con sus propias manos. «Acepto», dijo al fin, «pero si alguna de estas prendas vuelve con desgarros en los mismos lugares, le enseñaré a sus hombres a sentarse con más decencia». Don Hernán rió con franqueza. Era una risa profunda, contenida, como un río ancho fluyendo sin premura. «Me encargaré de darles la advertencia». Le dejó el paquete sobre la mesa del taller, colocó unas monedas envueltas en tela limpia y se dispuso a irse. «Gracias», dijo ella. Él se giró sujetando las riendas de su caballo. «No me lo agradezca aún. Lo hará si encuentra en este pueblo más de lo que esperaba y menos de lo que teme». Montó con la misma destreza con que había llegado y partió sin más palabras. Constanza cerró la puerta del taller con manos trémulas, no por debilidad, sino por la emoción contenida que empezaba a filtrarse por las grietas de su entereza. Miró el paquete, miró la ventana, miró sus manos. Y por primera vez, desde que salió de su casa, sintió que ese hilo que pasaba de aguja en aguja no solo servía para remendar prendas, sino para empezar, poco a poco, a remendar su propia vida. En Santa Clara, las novedades no golpeaban la puerta, se deslizaban por debajo de ella. La llegada de Constanza del Río a la posada de doña Rufina no fue la excepción. Las primeras en notarlo fueron las lavanderas, luego las comadres del mercado, y más tarde las esposas de los ganaderos que regresaban con los vestidos ajados por el polvo de los caminos. Todas sabían quién era la dama alta que cosía tras la ventana del fondo, la que había sido rechazada a plena luz del día.
y sin embargo, poco a poco, fueron acercándose. Las primeras visitas llegaron con pretextos tímidos: botones caídos, dobladillos torcidos, faldas deshilachadas. Entraban al taller como quien entra a un confesionario, con la cabeza baja y las manos inquietas. Constanza las recibía sin juicio, sin preguntas innecesarias, con una serenidad que desarmaba cualquier murmullo. Pronto, las dudas dieron paso a la admiración. Las costuras firmes, los acabados limpios, la puntualidad en las entregas y el trato discreto obraron el milagro. Las mujeres comenzaron a traerle encargos más delicados, piezas que antes habrían confiado solo a manos consagradas de la capital: un vestido para la misa del domingo, un chaleco de fiesta, una capa de invierno para un niño con pulmones frágiles. Pero nadie lo decía en voz alta. Iban por las tardes, cuando el sol ya comenzaba a declinar, cubriéndose con mantos, como si se tratara de visitas prohibidas, y al salir, dejaban monedas envueltas en pañuelos de lino, o pequeños panes como ofrenda silenciosa. La estancia que doña Rufina había cedido como taller se transformó en una colmena constante de telas, hilos y palabras contenidas. Constanza trabajaba con una concentración que rayaba en lo sagrado. La aguja era su espada. Cada puntada, un acto de afirmación. Y sin embargo, no todo en ella era dureza. Había dulzura en sus manos cuando medía a una niña con trenzas. Había compasión cuando una mujer temblorosa le pedía remendar un corsé que ya no ocultaba las marcas del tiempo. Aquel refugio se convirtió en un lugar donde las mujeres, por un instante, no eran esposas, ni sirvientas, ni hijas obedientes. Solo eran mujeres. Fue en ese ambiente de sutil transformación donde comenzó a percibirse otra presencia, más discreta pero constante. Don Hernán Vivaldi cruzaba la entrada de la posada con la naturalidad de quien no necesita permiso. A veces traía más encargos del campamento forestal. Otras, solo pasaba a dejar herramientas que sus hombres olvidaban reparar. Y en ocasiones, simplemente se asomaba al umbral, con el sombrero entre las manos, y preguntaba: ¿necesita algo? No hablaban mucho. No era necesario. Había entre ellos un lenguaje que no dependía de las palabras. Se entendían en los silencios, en los tonos, en la forma en que él no miraba su figura como un rasgo a comentar, sino como parte del todo que la hacía ser quien era. Constanza, aunque no lo admitiera, comenzaba a esperar el eco de sus pasos sobre el porche. Y cuando él se iba, su ausencia dejaba un hueco que ningún ruido del taller podía llenar. Mientras tanto, desde el fondo del pueblo, otro par de ojos seguía cada uno de sus movimientos. Don Álvaro Mendieta la observaba desde la distancia. La veía pasar por la plaza con una cesta de telas. La escuchaba nombrada en el mercado como la señora del hilo firme o la costurera del fondo de la posada. Su incomodidad crecía a cada día. No era solo que Constanza se negara a desaparecer, era que lo hacía con una dignidad que le resultaba intolerable. El pueblo comenzaba a aceptarla, peor aún, a admirarla, y él, que la había desechado como un encargo equivocado, ahora la encontraba por todas partes, en los vestidos mejor hechos, en las conversaciones a media voz, en la figura erguida que caminaba sin prisa por calles que antes eran suyas. Desde su balcón, la vio esa tarde. Vestía una falda oscura, una blusa clara, y llevaba el cabello recogido en una trenza alta que dejaba al descubierto la línea de su cuello. Se detenía para saludar a una anciana que vendía flores. Sonreía apenas. Y sin embargo, esa mínima expresión bastaba para desordenar algo dentro de él. Álvaro cerró el postigo con más fuerza de la necesaria. Porque había mujeres que se desvanecían tras un rechazo, y había otras, como Constanza del Río, que comenzaban a florecer justo después. La iglesia de Santa Clara de los Cedros se vestía de fiesta. Las campanas repicaban con un ritmo jubiloso, anunciando la celebración del patrono del pueblo, San Jacinto Mártir. Las calles habían sido adornadas con guirnaldas de papel recortado,
Los balcones lucían manteles bordados, y desde el atrio se extendía un sendero de pétalos que guiaba hasta la plaza principal, donde se alzaba un toldo de lino para recibir a los asistentes. El aire olía a pan recién horneado, a clavo de olor y a flores cortadas. Las mujeres del pueblo lucían sus mejores vestidos, algunos hechos por manos propias, otros recientemente ajustados por la aguja infalible de Constanza del Río. Sin embargo, esa noche, nadie sabía con certeza si ella asistiría. Y sin embargo allí estaba. Apareció justo cuando la misa daba paso a la música, cuando el órgano fue sustituido por violines y guitarras, y los primeros pasos de baile deslizaban sobre el empedrado como si el suelo estuviera encantado. Constanza cruzó la plaza con un paso pausado, vestida con una falda de tono borgoña, ceñida en la cintura y caída con elegancia hasta el tobillo. Llevaba una blusa de lino marfil con mangas largas, y sobre los hombros, una mantilla negra, sencilla pero digna. El cabello recogido con esmero, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Los murmullos no se hicieron esperar. Algunos la observaron con desdén, otros con curiosidad mal disimulada, y unos cuantos, en silencio, admiraron la entereza de quien se presenta sola en un lugar donde la compañía dicta el valor de una presencia. Constanza no buscaba atención, tampoco la evitaba. Se limitó a sentarse en una banca de madera bajo la sombra de una higuera, con las manos entrelazadas y la mirada fija en los danzantes. En su rostro no había nerviosismo, sino esa serenidad que incomoda a quien necesita escándalos para sentirse superior. Los músicos cambiaron el compás, y los aplausos se elevaron cuando una melodía de ritmo pausado y elegante llenó la plaza. Fue entonces cuando ocurrió. Él apareció entre la multitud como si el tiempo se hubiera detenido para marcar su entrada. Don Hernán Vivaldi vestía con sobriedad impecable, levita negra, chaleco gris acero y un pañuelo blanco al cuello. No llevaba sombrero, y su cabello, ligeramente despeinado por el viento de la sierra, le daba un aire de autoridad rústica y sin artificios. Avanzó sin prisas, sin detenerse a saludar a nadie, sin mirar a los lados. Sus ojos estaban fijos en una sola figura. Constanza lo vio acercarse, y el mundo pareció reducirse al sonido de sus propios latidos. «Señorita del Río», dijo cuando estuvo frente a ella, «¿me concede esta pieza?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier exclamación. Algunas bocas quedaron entreabiertas, otras se torcieron en gesto de incredulidad. Los músicos vacilaron un instante, pero continuaron tocando. Constanza no se movió de inmediato. La invitación la había tomado por sorpresa. No por falta de deseo, sino por el asombro de que alguien, en medio de tantas miradas inquisidoras, extendiera la mano sin temor a la condena social. «¿Está seguro?», preguntó apenas con un hilo de voz. «Completamente», respondió él, con una ligera inclinación de cabeza. Ella se puso de pie con lentitud. Su altura la hizo destacar de inmediato entre las parejas reunidas, pero por primera vez en mucho tiempo no se encogió ni intentó disimular su porte. Se permitió ser vista, y con delicadeza colocó su mano enguantada en la de él. Avanzaron juntos hacia el centro de la plaza, donde las parejas se abrían paso sin decirlo, cediendo ante aquella visión inesperada. La mujer rechazada bailando con el hombre más respetado del bosque. La música envolvió sus pasos. Él conducía con firmeza y dulzura, sin vacilaciones. Ella lo seguía con naturalidad, como si siempre hubieran bailado juntos. Y aunque no se dijeron una sola palabra durante aquel primer baile, sus cuerpos hablaron con la armonía de dos almas que, sin confesiones ni promesas, comenzaban a reconocerse. Las miradas continuaban, las bocas murmuraban, pero nada de eso tenía ya poder sobre ella. Porque en medio del juicio social, Constanza del Río había sido elegida. No por lástima, no por escándalo, sino por la única razón que merecía valer, porque era ella, y porque alguien finalmente había sabido verla.
La noche había caído por completo sobre Santa Clara de los Cedros, envolviendo al pueblo en un manto de sombras suaves y murmullos apagados. Las farolas de aceite titilaban en la plaza como luciérnagas disciplinadas, y los acordes del último vals se desvanecían entre las ramas del sauce mayor. Las parejas comenzaban a retirarse, algunas con risas bajas, otras con silencios que decían más que cualquier palabra. Constanza permanecía de pie al borde de la pista de baile, los labios aún húmedos de emoción, la respiración serena y el alma temblando por dentro. No por nerviosismo, sino por la certeza de haber cruzado un umbral que no tenía regreso. Don Hernán se acercó sin anunciarse. No hacía falta. Ella lo sintió antes de que hablara. ¿Quisiera caminar un poco?, preguntó con tono respetuoso, casi íntimo. Constanza asintió. Él ofreció el brazo y ella lo tomó, sin dudar. Caminaron por el sendero que rodeaba la iglesia y se internaron en la vereda que conducía hacia el campo abierto, más allá de los huertos comunales. El aire olía a tierra mojada y a hojas de eucalipto. Las estrellas salpicaban el cielo con una claridad que solo la altura de la sierra permitía. Anduvieron en silencio durante un trecho. A sus pies, la grava crujía con suavidad. Constanza fue la primera en hablar. «No estoy acostumbrada a esto», dijo con una sonrisa triste. «¿A caminar bajo las estrellas?», preguntó él, girando apenas el rostro. «No, a no esconderme, a no ser la mujer que espera a que la olviden en un rincón oscuro». Hernán se detuvo, no bruscamente sino con esa pausa serena de quien sabe escuchar. «¿Se ha escondido mucho?». «Toda la vida», respondió ella mirando al cielo, «por ser muy alta, muy franca, muy distinta, demasiado según algunos. Nunca supe cómo encogerme sin romperme por dentro». Sus palabras no eran lamento, sino confesión. No buscaban consuelo, solo ser dichas en voz alta por primera vez. Hernán guardó silencio un momento. Luego habló, con ese tono bajo que tenía la fuerza de una verdad sin adornos. «Yo fui demasiado poco». Ella lo miró sorprendida. «Hace años», continuó él, «me comprometí con una dama de ciudad, doña Inés Valcárcel. Tenía un apellido largo y modales impecables. Yo pensaba que bastaba con ser honesto y trabajador, pero para ella no era suficiente. Nunca lo fui. No sabía cuál cuchara usar en los banquetes, ni citar poesía francesa, ni hablar sin que mi voz arrastrara la sierra». «¿Le rompió el corazón?». «No», respondió con sinceridad. «Me rompí yo solo intentando alcanzarla. Ella solo me hizo ver que lo que soy no basta para algunos. Me devolvió el anillo con la misma delicadeza con la que se apartan las ramas secas del camino, sin rabia, solo con esa crueldad que tiene la cortesía». Constanza bajó la mirada. Se sintió reconocida en esa herida ajena, en ese dolor silencioso que deja la constante sensación de no encajar. «A veces creo», dijo ella, «que lo que más duele no es el rechazo, sino todo lo que una se traga antes de que llegue. La esperanza, el esfuerzo, la ilusión de que esta vez será diferente». Hernán asintió lentamente. «Esta vez lo es», dijo sin énfasis, sin dramatismo. «Usted no debería encajar en ningún molde, debería tallarse uno propio, o dejar que el mundo se acomode a su forma». Constanza lo miró, largo, firme, como si buscara alguna grieta en su rostro. No encontró ninguna, solo una verdad antigua, intacta, que la sostenía sin asfixiarla. Siguieron caminando, sin tocarse, sin más confesiones, pero entre ellos ya se había tejido algo más fuerte que las palabras, una intimidad tranquila, libre de máscaras. No se miraban con deseo, sino con reconocimiento. Y en aquella caminata bajo las estrellas, donde nadie los interrumpía, donde no había juicio ni eco del pasado, ambos supieron, aunque ninguno lo dijo, que algo nuevo había comenzado a crecer. Algo sin nombre, pero imposible de negar. La posada de doña Rufina olía a pan horneado, a caldo de gallina con laurel y a tomillo fresco. Era una tarde de cielo límpido,
con un sol tibio que iluminaba las tejas del pueblo y confería a Santa Clara una calma serena, como si la vida, por un instante, se hubiera detenido para respirar con lentitud. Constanza se hallaba en su taller, ajustando los últimos pliegues de una enagua encintada para la hija de la boticaria, cuando un leve golpeteo en la puerta de madera interrumpió su concentración. Al volverse, lo vio. Don Hernán Vivaldi no llevaba uniforme ni levita. Vestía camisa de lino remangada, chaleco oscuro y botas con polvo de camino. Tenía el cabello alborotado por el viento y en su mirada brillaba esa determinación discreta que Constanza comenzaba a identificar como su modo más auténtico de expresar emoción. ¿Le interrumpo?, preguntó desde el umbral. Nunca, respondió ella sin alzar la voz. Quisiera invitarla a cenar. Esta noche, en el comedor de la fonda del Mesón de los Robles. No es un salón de baile, pero sirven un estofado decente, añadió con una media sonrisa. Constanza no respondió de inmediato. Lo miró, calibrando la intención detrás del gesto. Luego, con un leve movimiento de cabeza, aceptó. Esa noche, antes de que las campanas de la iglesia dieran las 7, Constanza bajó por la escalera principal de la posada. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero de caída elegante, con un lazo de terciopelo al cuello. Había recogido el cabello con una trenza cruzada que dejaba libres algunos mechones suaves. No llevaba adornos, salvo un pañuelo de lino bordado, regalo de una clienta agradecida. Hernán la esperaba afuera, junto al farol encendido. Al verla, se quedó quieto por un instante, como si necesitara grabar esa imagen en la memoria. Luego, le ofreció el brazo, y caminaron juntos por la calle empedrada, en medio de un silencio tranquilo, casi cómplice. El mesón estaba cálido por el fuego de la chimenea. Le sirvieron pan de centeno, vino de la región y un estofado de cordero con garbanzos y especias. Comieron sin prisas. Hablaron de cosas simples, la llegada anticipada del frío, el nuevo maestro del pueblo, la tela que había llegado con retraso en la diligencia de la capital. Pero al finalizar el plato, Hernán se inclinó hacia ella con una expresión más seria. «Tengo un encargo para usted», dijo. «Uno importante. Mi campamento de invierno está corto de provisiones, y especialmente de abrigo. Necesito uniformes de trabajo para 30 hombres, capas gruesas, camisas reforzadas, guantes de lana y botas forradas». Constanza lo miró, sorprendida por la magnitud del pedido. «Es mucho trabajo en poco tiempo». «Lo sé, y le pagaré justamente. Le adelantaré lo necesario para que pueda comprar materiales. Confío en su capacidad». Ella asintió lentamente. En su interior, una parte dudaba, no del encargo, sino de sí misma. Aceptar significaba comprometerse, no solo con la labor, sino con una promesa implícita, que había alguien que creía en ella, que había una posibilidad de volver a empezar. ¿Es eso todo?, preguntó con una media sonrisa. Hernán negó con la cabeza, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo una pequeña caja de madera, finamente tallada. La colocó con cuidado sobre la mesa, empujándola suavemente hacia ella. Constanza la abrió y sus ojos se agrandaron al ver lo que había dentro. Un broche artesanal, de forma ovalada, hecho de madera pulida con incrustaciones de concha marina. La superficie reflejaba la luz de la vela con un brillo discreto, como si guardara en su interior un pedazo del cielo del bosque. «Lo tallé en las noches, después de la jornada», dijo Hernán. «No es valioso por lo que cuesta, sino por lo que significa. Pensé que quizá podría acompañarla en su ropa de trabajo. Un detalle sin pretensiones». Constanza sostuvo el broche entre los dedos, con suma delicadeza. No había joya en la capital que valiera tanto como ese gesto. «Es hermoso», murmuró. «Usted lo es», replicó él sin desviar la mirada. Se quedaron así un momento, sin caricias, sin promesas, solo la verdad entre ellos. Una propuesta más grande que un encargo de invierno. La posibilidad de confiar, de construir algo.
Constanza asintió, con los ojos brillantes. Aceptaba. El trabajo, el broche, y lo que aún no se nombraba, pero ya comenzaba a tomar forma entre ellos. Una posibilidad nueva, serena, fuerte, como la madera con la que Hernán había tallado el broche, como las palabras no dichas que, por fin, comenzaban a brotar. La escarcha amanecía adherida a los cristales de la posada como un susurro del invierno que se aproximaba sin prisa, pero sin pausa. Santa Clara despertaba envuelta en neblina, con los techos cubiertos de rocío helado y el humo de las chimeneas elevándose hacia un cielo pálido. Constanza se encontraba en el umbral, los brazos cruzados sobre el pecho, observando con fijeza al hombre que ajustaba las cinchas de su caballo. Hernán se preparaba para partir rumbo a los Montes Reales, donde lo aguardaban sus hombres, sus árboles, y el arduo trabajo de reforzar los campamentos antes de las nevadas. Ambos sabían que ese momento llegaría. Lo habían presentido en la manera en que evitaban hablar del futuro, en los silencios cada vez más prolongados que sucedían a cada despedida. Pero ahora, frente a frente, con la mañana helada colándose entre sus palabras, las emociones ya no podían camuflarse tras la rutina. «Volveré», dijo Hernán, rompiendo el silencio con voz grave. «Antes del primer domingo de Adviento estaré aquí. Lo juro por lo más sagrado que me queda». Constanza no respondió de inmediato. Le bastó con sostenerle la mirada, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro antes de que se perdiera entre los pinos y las nieblas de la montaña. Finalmente asintió, sin palabras, sin dramatismo, pero con una convicción serena que valía más que 1000 promesas dichas en vano. Él subió al caballo, sin prisa. Desde la silla se inclinó apenas. «Cuídese, señora del Río». «¿Y usted, don Hernán?» Partió sin mirar atrás. Constanza no se movió hasta que el último eco de los cascos desapareció tras la arboleda. Entonces, respiró hondo, se recogió el chal y regresó al interior de la posada, donde el calor del fuego y el aroma a canela parecían empeñarse en suavizar la soledad. Los días siguientes transcurrieron entre hilos, patrones y encargos. Constanza transformó el pequeño cuarto de costura en un verdadero taller de confección. Las capas de lana se apilaban en un rincón. Los botones de madera tallada tintineaban en una caja de hojalata, y el broche que Hernán le había regalado relucía cada mañana en su escote, como un talismán silencioso. Poco a poco, sin alardes, el pueblo comenzó a mirarla con otros ojos. Las mujeres cruzaban la calle para encargarle arreglos o pedirle consejos sobre dobladillos. Los hombres, antes recelosos, la saludaban con un leve gesto de cabeza. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que la señora del Río ya no era una forastera. Se había ganado su lugar no por apellido, sino por carácter. Una tarde, mientras remendaba unos guantes de lana gruesa, doña Rufina apareció con una bandeja de té y pan de elote. «¿Ha recibido carta?», preguntó, sirviendo la infusión con mano firme. «Todavía no», respondió Constanza sin levantar la vista. «El bosque es lento para dar respuestas», comentó la mujer, sentándose junto a ella. «Pero hay algo que sí sé». Constanza alzó la mirada curiosa. «¿Qué cosa?». «Que los árboles no hablan, pero él sí volverá». La voz de doña Rufina tenía la certeza de quienes han visto muchas estaciones pasar, muchos hombres irse y volver, muchos otros perderse. Constanza no respondió. Solo sonrió con gratitud y volvió a su costura. Pero en el fondo de su alma, algo se encendió como una chispa tibia. Esa noche, al subir a su habitación, se detuvo frente a la ventana. El bosque se extendía más allá de los límites del pueblo, oscuro, callado, pero imponente. Un mundo que, de algún modo inexplicable, ya sentía suyo. Hernán Vivaldi estaba allá, entre troncos centenarios y caminos cubiertos de hielo, pero también estaba aquí, en cada prenda que ella cosía para sus hombres, en cada pensamiento que la sorprendía cuando el silencio era más hondo, en la promesa que no necesitaba repetirse porque ya vivía dentro de ella.
Y aunque el bosque callara, en su pecho, algo decía que él cumpliría. La nieve había comenzado a caer la noche anterior, ligera como un suspiro, apenas un velo blanco sobre los tejados de Santa Clara. Pero al amanecer, el cielo se tornó de un gris pálido y opresivo, como si el invierno hubiera decidido imponer su dominio de forma definitiva. El aire tenía ese silencio extraño que precede a las tormentas verdaderas. Constanza del Río despertó con una inquietud que no supo nombrar. Durante semanas, su rutina había estado marcada por la costura de las prendas invernales para el campamento, por las visitas de mujeres que ahora la buscaban, no solo por sus manos hábiles, sino también por el consuelo sereno de su presencia. Pero esa mañana, al abrir la ventana y ver la nieve acumulada en los alféizares, un presentimiento le oprimió el pecho. No había noticias de Hernán Vivaldi. El plazo que él mismo había marcado se acercaba. El primer domingo de Adviento estaba a solo 3 días. Constanza miró el broche de madera que colgaba de su escote, ese pequeño símbolo de un pacto no sellado con palabras, pero sí con miradas, gestos y silencios compartidos. Lo tocó con los dedos como quien busca confirmar que aún está allí, que aún significa algo. Fue entonces cuando doña Rufina irrumpió en la sala con el rostro más pálido de lo habitual y la respiración entrecortada. «Lo han traído hace 1 hora», murmuró, casi sin voz. Constanza se volvió con brusquedad. «¿A quién?» «A don Hernán, al consultorio de don Basilio. Llegó inconsciente. Dicen que una luz lo sorprendió en la bajada del Paso del Cedro. Salvó a uno de los suyos empujándolo fuera del alcance, pero no tuvo tiempo de apartarse». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Constanza. Salió sin abrigo, sin guantes, sin sombrero, solo con la urgencia recorriéndole las venas. La nieve le azotaba el rostro como agujas frías, y sus botas se hundían hasta los tobillos con cada paso. No recordaba haber cruzado la plaza ni haber esquivado los carros detenidos. Lo único que la guiaba era la visión del portón del consultorio y la tenue luz que se filtraba por las rendijas. Al entrar, el calor del fuego apenas compensó el temblor que le recorría el cuerpo. Un leñador con el rostro lleno de arañazos y las manos aún ennegrecidas por la tierra húmeda, la miró con ojos rojos por el llanto. «Lo sacamos entre 5, estaba enterrado hasta el pecho, respiraba, pero no respondió a su nombre». Don Basilio apareció en ese instante, secándose las manos con un paño manchado. Constanza se acercó sin vacilar. «¿Dónde está?» «Está en el cuarto del fondo. Mi sobrina lo está atendiendo. Volvió hace 1 semana para ayudarme con los pacientes del invierno». Constanza sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Sabía quién era esa sobrina antes de que el médico lo confirmara. «¿Doña Inés?» Don Basilio asintió con gravedad. «Volvió de Valladolid. Dice que solo por unas semanas. No parecía muy dispuesta a quedarse hasta que trajeron a Hernán». La sangre le zumbó en los oídos, pero Constanza no preguntó más. Caminó hasta la puerta entreabierta, empujada por el pálpito de que él, aunque inconsciente, sabría que ella estaba allí. Dentro, la habitación era cálida, el aire cargado con el olor punzante de hierbas cocidas. Hernán yacía en un catre cubierto con mantas gruesas. Tenía el rostro cubierto por una sombra pálida, con un vendaje en la frente y el brazo izquierdo inmovilizado contra el pecho. Junto a él, inclinada sobre una palangana de agua con hojas de lavanda flotando, se encontraba una mujer de rostro delicado, elegante incluso en la sencillez de su ropa. Doña Inés Valcárcel alzó la mirada. Sus ojos claros se cruzaron con los de Constanza, y por un instante el aire pareció crisparse con una electricidad antigua, casi imperceptible. «Está fuera de peligro, pero no ha despertado aún», dijo Inés con voz firme, sin apartar la vista de Constanza. «Gracias por atenderlo», respondió Constanza, en tono sereno, aunque su corazón latía con fuerza. «Lo hago porque sé cuánto significa para este pueblo, y porque una vez significó algo para mí». Constanza no respondió, no era necesario.
Se acercó a la cama y se sentó junto al lecho, sin pedir permiso, sin ofrecer explicaciones. Tomó la mano libre de Hernán, aún tibia, y la envolvió entre las suyas. Inés no dijo nada, solo recogió los frascos sobre la mesa y salió, dejando la puerta entreabierta tras de sí. En la penumbra, Constanza se inclinó apenas, rozando con la frente el dorso de la mano de Hernán. «Estoy aquí», susurró con la voz quebrada. «No vuelvas a dejarme sin palabras». Él no se movió, pero una exhalación más profunda, un leve temblor en sus párpados, le dieron a ella la certeza de que su presencia no era en vano. Las horas pasaron con lentitud. Afuera, la nieve seguía cayendo, envolviendo al pueblo en un manto de silencio. Dentro, el aliento de Hernán seguía firme. Constanza no se movió. Sabía esperar. Había esperado toda su vida por alguien que la viera sin temor, y ahora no se permitiría dar un solo paso atrás. Porque incluso entre los escombros de una luz, cuando todo parece perdido, hay promesas que la tierra no entierra. Y esta vez él volvería a cumplir la suya. El calor en la habitación era tenue, sostenido por un brasero que chisporroteaba junto a la pared de adobe, pero para Constanza no existía más abrigo que la tibieza persistente de la mano de Hernán entre las suyas. La noche se había deshecho en un amanecer blanquecino, y ella no se había movido del borde del lecho. La nieve había amainado, dejando tras de sí un velo blanco que cubría Santa Clara como un sudario delicado. Cuando Hernán abrió los ojos, sus pupilas tardaron en enfocar la penumbra. Frunció el ceño, confundido, hasta que la vio. Allí, a su lado, en silencio, envuelta en su chal de lana, con la expresión contenida de quien lleva horas librando una batalla contra el miedo. «Constanza», murmuró con voz ronca. Ella se inclinó al instante, con una ternura que rozaba lo sagrado. «Estoy aquí», dijo. «Todo irá bien». Hernán cerró los ojos un momento, como si el sonido de su voz bastara para apaciguar el dolor. «No me dejes», susurró. «No ahora». Constanza apretó su mano con suavidad. «No pienso hacerlo». No había promesas vacías en su tono, solo una verdad dicha desde lo más hondo. No se trataba de compasión ni de deber. Era una decisión tomada desde el alma: quedarse. El crujido de la puerta interrumpió la escena. Doña Inés Valcárcel entró con un cuenco humeante entre las manos y una expresión cuidadosamente neutral. Iba vestida de manera sobria, pero cada movimiento suyo hablaba de una educación refinada, de una elegancia adquirida que nunca se abandonaba del todo, ni siquiera al cuidar de un herido. «Debe beber esto», dijo sin mirar a Constanza. «Ayudará con la inflamación y el dolor en las costillas». Constanza se incorporó sin soltar la mano de Hernán. Él intentó sentarse, pero un gemido ahogado lo detuvo. «Con calma», ordenó Inés, acercándose al lecho. «Todavía no». Tomó una cuchara y con movimientos expertos llevó la infusión hasta los labios de Hernán. Él la aceptó en silencio, aunque sus ojos, cuando se cruzaron con los de Constanza, hablaban de otra urgencia: la necesidad de que ella no se apartara. Inés, al terminar, limpió los bordes del cuenco con un paño y lo dejó sobre la mesa. Luego se giró hacia Constanza. «Le haría bien descansar unas horas. No ha cerrado los ojos desde que llegó anoche». «Descansaré cuando él esté mejor», respondió Constanza con firmeza. Inés no replicó, pero una sombra cruzó su mirada, tal vez de resignación, tal vez de algo más antiguo. «Llamaré si necesita algo», dijo finalmente, y salió, dejando tras de sí un leve aroma a romero y eucalipto. Constanza volvió a mirar a Hernán, que había cerrado los ojos nuevamente. El cansancio se marcaba en su rostro, pero también una calma recién alcanzada. Ella se quedó junto a él, en silencio, velando, respirando al ritmo lento de su pecho vendado. El sonido de pasos firmes resonó en el pasillo, y apenas unos segundos después, Álvaro Mendieta apareció en la puerta. Vestía con esmero, capa de paño oscuro, botas relucientes, guantes en la mano izquierda.
Su expresión era la de quien viene a dar el pésame antes del funeral. «¡Qué escena más conmovedora!», murmuró, sin molestarse en disimular el tono. «La costurera y el leñador. Una fábula bucólica, sin duda». Constanza se volvió hacia él con una serenidad glacial. «Si no viene a ayudar, señor Mendieta, le ruego que no perturbe el descanso de un hombre herido». Álvaro esbozó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Vengo por cortesía. Me dijeron que Vivaldi estaba grave. Pensé que debía al menos presentarme». «Aquí ya no se requiere su presencia», replicó Constanza. «Él está en buenas manos». «¿En las suyas?». Álvaro dio un paso dentro. «¿De verdad cree que esto es sensato? ¿Una mujer como usted, con un hombre como él?». Constanza se irguió sin alterar su voz ni su compostura. «¿Una mujer como yo?». «Una mujer caída, abandonada, rechazada. ¿Y él? Un bastardo del monte, sin títulos ni fortuna. Usted nació para más, Constanza. Al menos eso fue lo que me hicieron creer en nuestras cartas. Pero veo que se ha adaptado con rapidez a su nuevo lugar». Las palabras de Álvaro eran como veneno delicadamente administrado, pero Constanza no retrocedió. «Prefiero un hombre honesto, herido y fiel, a uno que desprecia desde la altura de su propio vacío. Le agradezco su visita, pero ahora, si no le molesta». Álvaro la observó un instante, como si buscara alguna grieta en su fortaleza, pero no la encontró. «Que tengan un buen día», dijo con fingida cortesía y se retiró sin mirar atrás. Cuando el sonido de sus pasos desapareció, Constanza volvió su atención a Hernán. Él, a pesar del cansancio, había abierto los ojos. «¿Escuchaste?», preguntó ella en voz baja. «No necesitaba escucharlo todo», murmuró él con una sonrisa débil. «Tu voz me bastó». Y en ese instante, Constanza supo que había algo más fuerte que las vendas, que las heridas o el desprecio ajeno. Una lealtad tejida con hilos de silencio, de presencia constante, de palabras que no necesitan adornos. La batalla apenas comenzaba, pero estaban juntos, y eso, por ahora, era suficiente. La mañana llegó envuelta en un manto de neblina que parecía posarse suavemente sobre los tejados de Santa Clara. El aire olía a leña húmeda y a tierra fría, como si el invierno hubiera decidido quedarse para siempre. En el pequeño taller anexo a la pensión de doña Rufina, Constanza del Río hilaba en silencio, concentrada en los últimos remates de una capa forrada de lana cruda, encargada por la mujer del boticario. El fuego en el brasero chispeaba con ritmo lento y el roce de la aguja contra la tela era el único sonido constante. Llamaron a la puerta. Constanza alzó la vista. No esperaba a nadie a esa hora. Caminó hasta el umbral con las manos aún cubiertas por los hilos y abrió. Allí, de pie bajo una sombrilla de encaje color marfil y envuelta en un manto impecable, estaba doña Inés Valcárcel. «Buenos días, señora del Río», saludó con una sonrisa cortés, aunque sin calidez. «Espero no interrumpir». «Adelante», dijo Constanza sin dudar, apartándose con serenidad. «Siempre hay tiempo para quien viene con trabajo entre manos». Inés cruzó el umbral con pasos medidos, observando cada rincón con una atención que no era solo estética. Depositó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en tela azul. «Traigo unos vestidos para ajustar», dijo con naturalidad. «Mi tío insiste en que permanezca en Santa Clara mientras dure el invierno, y ya sabe, el cuerpo cambia con los años». Constanza desató el paquete con manos firmes. Los vestidos eran de buena confección, telas importadas, detalles cuidados, ropa de quien nunca dejó de ser vista. «Haré lo posible por devolverlos antes de la semana próxima», comentó sin levantar la vista. «Si hay alguna urgencia, puedo priorizarlos». Inés la observó unos segundos antes de hablar. «No tengo urgencias, solo curiosidad». Constanza alzó la cabeza con lentitud. «¿Curiosidad?». «Por lo que se comenta», dijo Inés, acomodándose en una silla como si el lugar fuera suyo de toda la vida. «Álvaro ha dicho cosas inquietantes. Asegura que lo que hay entre usted y Hernán no es más que una provocación.
un escándalo montado para herirlo. La aguja que Constanza sostenía se detuvo en el aire. Inspiró hondo, pero no permitió que su gesto traicionara emoción alguna. Álvaro Mendieta ha demostrado ser capaz de muchas cosas, entre ellas inventar afrentas donde solo hay dignidad. Él no tolera que otros encuentren aquello que a él le fue negado: respeto. ¿Y qué es exactamente lo que ha encontrado usted?, preguntó Inés sin rodeos. Porque a los ojos de este pueblo resulta llamativo. No vine aquí a mendigar amor, Inés, respondió Constanza, con voz baja pero firme. Tampoco vine a provocar a nadie. Vine buscando un sitio donde pudiera ser yo sin esconderme. Hernán no me pidió que lo esperara, y sin embargo lo hice, no por escándalo, por convicción. Hubo un momento de silencio. El brasero dejó escapar un crujido suave. Inés se incorporó con gracia, alisando las arrugas invisibles de su falda. No he venido a disputarle nada, dijo finalmente, pero sí quería comprender. ¿Comprender qué? Lo que él ve en usted, admitió con honestidad velada, porque alguna vez lo miré igual, y él no me correspondió de la forma en que usted ha logrado que lo haga. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un perfume que no se desvanece del todo. No tengo respuestas para usted, dijo Constanza, volviendo al hilo. Solo tengo esta aguja, mi trabajo y el corazón limpio, y parece que, por primera vez en muchos años, eso ha sido suficiente. Inés la miró unos segundos más, como si intentara grabar en su memoria los rasgos de esa mujer que, contra todo pronóstico, le había arrebatado un destino que ella creyó eterno. Le haré saber si tengo más encargos, dijo con formalidad, y salió con la misma elegancia con la que había entrado. Constanza cerró la puerta con cuidado. Afuera, la niebla comenzaba a disiparse, como si el invierno le concediera una tregua. Volvió a su mesa, al hilo, al silencio. Sabía que la verdadera batalla no era por un nombre, ni por un hombre, sino por el derecho a ser amada sin condiciones. Y esa ya la había comenzado a ganar. La mañana despertó con un sol pálido que apenas lograba penetrar las nubes persistentes del invierno. Santa Clara parecía retomar su ritmo habitual después de las nevadas, pero bajo esa calma aparente, algo se gestaba con la fuerza de un tambor lejano. En la plaza principal, el cabildo se reunió a puerta cerrada por disposición de don Álvaro Mendieta. La convocatoria había sido urgente. Se hablaba de progreso, de rutas comerciales, de desarrollo para la región. Palabras atractivas, repetidas con ritmo calculado en boca de un hombre que sabía envolver su ambición en terciopelo. Constanza del Río lo supo esa misma mañana, por boca del escribano Julián, un joven de manos nerviosas y conciencia inquieta que no había podido silenciar el peso de la noticia. «Van a votar mañana al amanecer», dijo con apuro, los dedos manchados de tinta. «Llevan días moviéndolo entre bastidores, pero la sesión pública será mañana. El proyecto contempla abrir un camino real que cruce el bosque de los Montes Reales, justo por donde trabaja don Hernán. Si eso se aprueba, todo ese terreno será desmontado. El contrato de aprovechamiento forestal quedará sin valor». La noticia cayó como un tajo en el pecho de Constanza. 3 semanas habían pasado desde el accidente de Hernán. 3 semanas en que él apenas comenzaba a sentarse con ayuda, en que cada movimiento era una batalla, en que hablar más de unos minutos lo agotaba. Y ahora esto. ¿Lo sabía Álvaro?, preguntó sabiendo la respuesta. Desde el principio, respondió Julián, con el rostro pálido. Pero esperó. Lo esperó herido, ausente, debilitado. Está usando su ausencia para presentar el proyecto. Dice que es el momento oportuno. Constanza apretó los labios y se incorporó. El corazón le latía con una furia que no recordaba haber sentido jamás. No por sí misma, sino por él. Por Hernán. Por la dignidad que le habían querido arrebatar tantas veces y que ella no permitiría que nadie pisoteara ahora. «Gracias por decirme», le dijo al escribano. «Yo me encargaré del resto».
La sala del cabildo olía a madera vieja y papel húmedo. Las paredes estaban decoradas con retratos descoloridos de antiguos gobernadores y una cruz de hierro colgaba sobre la mesa principal. A los lados, los 5 miembros del consejo conversaban en voz baja, aguardando a don Álvaro, quien aún no hacía acto de presencia. Nadie notó cuando la puerta se abrió, pero todos se callaron al verla. Constanza entró vestida con un vestido oscuro, sin adornos. Sencilla, pero erguida. No como una invitada, sino como quien tiene derecho a estar allí. «Disculpen la interrupción», dijo con tono firme, «pero vengo a hablar antes de que tomen una decisión que marcará el destino de este valle». Los cabildantes se miraron entre sí, desconcertados. El alcalde carraspeó. «Señora del Río, esta reunión es de carácter administrativo. Y sin embargo, lo que están por decidir afectará a toda Santa Clara», replicó ella, «incluido el sustento de más de 40 familias que dependen del trabajo forestal de los Montes Reales. El proyecto de don Álvaro busca abrir un camino hacia la modernidad», intervino otro de los presentes con tono defensivo. «Habrá comercio, tránsito, oportunidades». «¿A costa de arrasar con siglos de bosque virgen?», preguntó Constanza con voz temblorosa, no de miedo, sino de pasión. «¿A costa de destruir el trabajo meticuloso que Hernán Vivaldi y su cuadrilla han desarrollado durante años con respeto por la tierra?» Los murmullos comenzaron a circular por la sala. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente, y don Álvaro hizo su entrada. Sonreía. Llevaba un plano enrollado bajo el brazo y una expresión triunfante en el rostro. «Qué sorpresa encontrarla aquí, señora», dijo con tono condescendiente, «aunque supongo que los sentimientos personales no deben mezclarse con las decisiones del bien común». «Yo no vengo con sentimientos», dijo Constanza sin moverse. «Vengo con hechos, con nombres de trabajadores, con cifras de producción, con consecuencias legales que ustedes no están considerando. El bosque no es solo árboles, es vida, es sustento, es legado. Y Hernán Vivaldi, aunque hoy no pueda alzar la voz, ha hecho más por este pueblo que muchos que firman papeles desde la sombra». El silencio fue absoluto. Los miembros del cabildo no sabían si mirar al plano, al rostro desencajado de don Álvaro, o al fuego que había encendido Constanza con su discurso. «Él no puede hablar», concluyó ella, «pero yo sí, y no estoy sola. Hay personas dispuestas a defender este bosque, incluso si eso incomoda a quienes visten con trajes caros y hablan de progreso sin haber pisado nunca el barro de sus senderos». Don Álvaro se acercó con el plano aún en la mano. «Esto no ha terminado, señora». «Tal vez no», respondió Constanza, «pero hoy no tendrá la última palabra». Y con la frente en alto, dio media vuelta y salió de la sala. Afuera, la tarde comenzaba a despejarse. El sol se abría paso entre las nubes. El pueblo, que siempre había observado desde lejos, ahora parecía mirar con otros ojos. Constanza sabía que la lucha apenas empezaba, pero había dado el primer paso. Y esta vez no pensaba retroceder. La bruma matinal se disipaba lentamente sobre Santa Clara cuando las campanas del cabildo repicaron con inusual solemnidad. No era un día festivo, ni día de mercado. Era algo distinto, algo que el pueblo entero intuía como decisivo. La sala comunal, ubicada junto a la iglesia, se encontraba ya colmada. Las bancas crujían bajo el peso de vecinos, hacendados, campesinos, comerciantes y leñadores. Nadie quería quedarse fuera de aquella sesión que prometía marcar un antes y un después en la historia de la comarca. Don Álvaro Mendieta se levantó de su asiento con gesto pausado, la mirada dirigida al estrado donde los 5 miembros del cabildo aguardaban en fila. Su levita color escarlata relucía bajo la luz de los candelabros. Con voz grave comenzó su alocución. «Honorables miembros del cabildo, vecinos de Santa Clara, comparezco hoy no en calidad de hacendado, sino de ciudadano comprometido con el porvenir de esta tierra». Hablaba con cadencia de quien ha ensayado cada palabra. Con tono patriótico, invocó el deber de progreso,
la oportunidad histórica que significaba abrir el camino real y la necesidad de mirar al futuro sin miedo. Algunos cabeceaban en señal de aprobación, otros se mantenían expectantes, con el ceño fruncido. «Sé que hay quienes se oponen», continuó con falsa humildad. «Pero no debemos dejar que sentimientos personales interfieran en las decisiones que beneficiarán a las generaciones venideras». Un murmullo recorrió la sala. En ese instante, la puerta del fondo se abrió. Primero entró Julián, el joven escribano. Luego los hombres de Hernán, serios, decididos. Y por fin, entre ellos, Hernán Vivaldi, en una silla especialmente adaptada, empujada por su capataz. Su rostro lucía pálido, pero su espalda recta hablaba de fuerza. Llevaba un abrigo oscuro, cruzado con una bufanda de lana burda. Sus ojos buscaron los de Constanza, que lo esperaba al frente, vestida con dignidad sobria, el cabello recogido con esmero. Los murmullos cesaron. Don Álvaro, visiblemente incómodo, trató de continuar. Como iba diciendo. «Con permiso», interrumpió Constanza con voz firme, dando un paso al frente. La sala guardó un silencio tenso. «Señores del Cabildo», comenzó, «vengo a hablar no solo como mujer, ni como costurera, ni como amiga de quien está postrado hoy por salvar la vida de otro. Vengo como alguien que ama este lugar, como alguien que ha aprendido a ver en cada rama del bosque una historia, un sacrificio, un modo de vida, Los rostros se volvieron hacia ella. Constanza caminó despacio por el centro de la sala, como si cada palabra saliera no de su garganta, sino de sus entrañas. No venimos a oponernos al progreso. Venimos a defender el verdadero sentido de esa palabra, porque progreso no es destruir lo que no se comprende. Progreso no es aplastar la tierra para llenar arcas ajenas. Progreso es crecer con respeto. Es abrir caminos, sí, pero sin arrasar con lo que nos da sustento y dignidad. Hernán, desde su silla, alzó la mirada hacia el cabildo. Luego habló. Su voz era baja, pero resonó como un eco contenido. Yo no pedí estar aquí, pero no podía quedarme en silencio. Los Montes Reales son mi vida, no solo porque allí trabajo, sino porque los he cuidado como se cuida un hijo. Lo que don Álvaro propone es cortar de raíz años de equilibrio, por unos cuantos pesos más. Un murmullo de aprobación surgió de la parte trasera de la sala. Las mujeres que acudían al taller de Constanza, los leñadores, los jornaleros, todos miraban al frente, unidos en una silenciosa expectativa. El alcalde levantó la mano. El momento había llegado. Habiendo escuchado a ambas partes, el cabildo procederá a la votación. Uno a uno, los 5 hombres alzaron la mano derecha. El primero votó a favor del proyecto de don Álvaro, el segundo, en contra. El tercero se abstuvo. El cuarto, tras vacilar, votó en contra. El quinto levantó la mano con firmeza. «En contra», dijo, «por respeto a esta comunidad y a sus verdaderas raíces». El silencio se hizo espeso. Don Álvaro bajó la vista, tenso. El alcalde habló. Por mayoría simple, el cabildo rechaza la apertura del camino real por los Montes Reales. Un murmullo se transformó en aplauso. Constanza bajó los hombros con alivio contenido. Hernán respiró hondo, cerrando los ojos. Don Álvaro, enrojecido, se retiró de la sala sin saludar. Nadie se lo impidió. Julián se acercó a Constanza y susurró. «Acaba de cambiar la historia de este lugar». Ella no respondió, solo miró a Hernán. Él la observaba con una mezcla de gratitud y asombro. Ese día, en la sala comunal, no se salvó solo un bosque. Se reafirmó la voz de los silenciados. Y el vínculo que unía sus almas se hizo más fuerte que nunca. Había pasado ya casi un mes desde el día en que la voz de Constanza resonó con firmeza en la sala comunal, desafiando la arrogancia de don Álvaro y defendiendo con convicción el bosque, los hombres que lo trabajaban y al hombre que ella, sin atreverse aún a nombrarlo así, llevaba dentro del pecho como se lleva un secreto sagrado. Hernán se había ido recuperando lentamente.
El médico le permitía ya dar algunos pasos con ayuda de un bastón, aunque cada movimiento todavía le arrancaba una mueca de dolor. Pero no era el cuerpo lo que parecía haber cambiado más. Algo en su mirada, en la manera en que observaba el mundo, y especialmente a Constanza, era distinto, más claro, más profundo, como si la proximidad con la muerte lo hubiera despojado de toda duda. Esa noche, la lluvia había dado tregua tras una jornada gris y silenciosa. En la galería trasera de la pensión de doña Rufina, una pequeña fogata ardía en el brasero de hierro. Constanza estaba sentada junto al fuego, con los dedos entrelazados sobre el regazo. Llevaba el cabello recogido y sobre su pecho destacaba el broche de madera que Hernán le había regalado antes de partir. Sus colores suaves brillaban como si guardaran el calor de un recuerdo. El crujido leve de la madera al ser pisada la alertó. ¿Hernán? Él apareció en la penumbra, apoyándose en su bastón con dignidad. Vestía de manera sencilla, pero con pulcritud. Había recortado la barba y acomodado el cabello con esmero. Sus pasos eran lentos, pero seguros. ¿Puedo acompañarte? Siempre, respondió ella con suavidad. Él se sentó con algo de dificultad a su lado. Durante un momento, ninguno habló. Solo el fuego chispeaba entre ellos, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la galería. Hoy caminé sin ayuda de ningún brazo, comentó él al cabo, solo con el bastón. ¿Y cómo se sintió? Como si estuviera aprendiendo a andar otra vez, dijo con una sonrisa fatigada, pero también como si cada paso me acercara a donde quiero estar. Sus ojos buscaron los de ella. Constanza sostuvo su mirada, sin bajar la cabeza. Ya no era la mujer que llegó temerosa a Santa Clara, tampoco era la que remendaba en silencio los trajes de los demás, escondiéndose entre costuras. Era ella misma, de frente, firme, con cicatrices visibles e invisibles, pero de pie. Hernán tragó saliva. Desde que salí del bosque supe que quería volver, pero no solo por el trabajo, ni siquiera por mis hombres. Quería volver para encontrarte todavía aquí. Constanza sintió un nudo subirle a la garganta. Lo estoy. Lo sé, y por eso he venido esta noche, para decirte algo que no quiero seguir guardando. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambos codos en las rodillas. Sus manos grandes, endurecidas por años de trabajo, temblaban apenas. He vivido muchas cosas, Constanza, algunas duras, otras solitarias. Me acostumbré a no esperar nada, a no pedir, pero tú me has enseñado que no se trata de pedir ni de esperar, se trata de reconocer. Ella no dijo nada. El broche brillaba sobre su pecho como una llama. No quiero que me cuides, dijo él despacio, ni que me sigas. No quiero que seas mi sombra, ni mi consuelo. Levantó el rostro. Sus ojos se hundieron en los de ella con una ternura tan honda que desarmaba. Quiero que camines conmigo. Constanza sintió que todo el aire del mundo se detenía. Las palabras, simples y claras, habían sido pronunciadas con la solemnidad de una promesa. A mi lado, como igual, como la mujer más digna que he conocido. La lluvia tímida comenzaba a repicar otra vez sobre el tejado. ¿Puedes aceptar eso, Constanza del Río? ¿Aceptar caminar conmigo, con mis sombras, con mi cojera, con mis silencios? Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. No porque dudara, sino porque esa pregunta tenía el peso de toda una vida. Hace años, susurró, aprendí a andar sola, a no mirar atrás, a no esperar la mano de nadie. Me volví fuerte, porque nadie venía. Abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Y justo por eso, hoy puedo decirte, sí, caminaré contigo. No para sostenerte ni para que me sostengas, sino porque por fin alguien me ha visto como soy. Él sonrió. Fue una sonrisa lenta que le cruzó el rostro como un amanecer. Entonces, murmuró, ya no estamos solos. Ella inclinó la cabeza y posó la frente contra su hombro. Él la rodeó con un brazo, con cuidado. No hubo beso.
no hubo caricia. Solo el roce del aliento compartido y el crujido del brasero, como un testigo que guardaría ese instante para siempre. Dentro de la casa, doña Rufina apagaba las lámparas. Nadie interrumpió ese momento. El mundo parecía saber que lo que nacía allí era algo valioso, raro y largamente esperado. Y mientras el fuego se consumía lento y la lluvia dibujaba su propia melodía sobre las tejas, Constanza y Hernán supieron, sin necesidad de decirlo, que lo más difícil ya había pasado. Ahora, lo que vendría, lo enfrentarían de a dos. Bajo el mismo cielo, en el mismo paso, con el mismo corazón. En Santa Clara, las palabras corren más rápido que el viento. Basta que alguien deje caer una mirada o un murmullo para que la calle entera se empape de conjeturas antes de que el sol termine de asomar sobre los tejados de teja rojiza. Y aunque el escándalo del rechazo de Constanza parecía haberse diluido con las lluvias del otoño, había quienes no sabían vivir sin arrastrar el eco del pasado. A esas alturas, sin embargo, el eco ya no tenía fuerza para derribar paredes. Doña Constanza del Río, la mujer que llegó empapada y sola, era ahora una figura imposible de ignorar. Su taller, instalado en la habitación trasera de la pensión de doña Rufina, se había transformado en un pequeño santuario de telas nobles, hilos delicados y manos sabias. Las mujeres del pueblo hacían fila desde temprano para llevarle vestidos por ajustar, camisas que necesitaban una segunda vida, corsés gastados por el tiempo, pero valiosos por la historia. Ella las recibía con una sonrisa serena, sin levantar la voz ni bajar la cabeza. Trabajaba en silencio, con el cabello recogido y el broche de madera, ese que había recibido de Hernán, prendido siempre sobre el corazón. Los rumores seguían, sí, pero esta vez chocaban contra la evidencia viva de una mujer que no necesitaba defenderse. Don Álvaro, en cambio, parecía haber encogido. Ya no presidía reuniones, ni caminaba con esa arrogancia de quien cree que todo le pertenece. Su presencia se había vuelto incómoda incluso entre sus aliados, que lo miraban ahora como a una pieza antigua, inútil en la nueva maquinaria del pueblo. A escondidas soltaba frases llenas de veneno. «Que se crea señora por coser ajeno», decía a quien quisiera escuchar, y todo por encantar a un hombre herido. Pero ya no era igual. Las palabras, cuando carecen de respeto, pierden fuerza, y el respeto había cambiado de dueño. Hernán, por su parte, había vuelto a los Montes Reales. Aunque aún cojeaba, caminaba con determinación. Había retomado su labor como jefe de cuadrilla, y sus hombres, antes fieles por deber, ahora lo seguían por gratitud. El accidente lo había humanizado ante todos. Su carácter, aunque reservado, había ganado una calidez nueva. Una tarde nublada, cuando los geranios del patio comenzaban a inclinarse con el peso del rocío, una figura del pasado apareció en el umbral del consultorio del doctor Basilio. Inés Valcárcel, sobrina del médico, había recogido ya sus cosas. Su estancia en Santa Clara, prolongada por el accidente de Hernán, tocaba a su fin. ¿Puedo entrar?, preguntó, asomando la cabeza en la pequeña oficina donde Hernán revisaba planos de tala. Él levantó la vista. El tiempo entre ellos no había sido hostil, pero sí silencioso, demasiado. «Claro, Inés». Ella entró. Llevaba un vestido sencillo y una capa corta de lana. No traía en los ojos reproche, sino un cansancio elegante, como el de quien ha decidido no luchar más contra el destino. «Vine a despedirme», dijo sin rodeos. Hernán asintió, dejando los papeles a un lado. «Gracias por todo, por ayudar en la recuperación». «No lo hice por deber, Hernán, lo sabes». El silencio entre ellos se alargó, denso, hasta que ella lo rompió. «No vengo a pedir explicaciones. Solo quiero decir que lo entiendo. A veces, uno guarda la idea de alguien más de lo que guarda al alguien mismo». Él frunció suavemente el ceño. «¿Y eso qué significa?» «Que lo nuestro, si alguna vez fue algo, fue un espejismo, una ilusión de juventud. Pero tú ya no estás allí, ni yo». Sus palabras, dichas con entereza, no dolían.
Tenían el tono de un cierre digno, sin rencor. Espero que seas feliz, Inés. Y yo espero que tú nunca dudes de lo que tienes ahora. No todos tienen el valor de amar fuera de los moldes. Ella se inclinó apenas, como una reverencia discreta, y salió sin mirar atrás. Esa noche, al volver a casa, Hernán encontró a Constanza en el patio, recogiendo la ropa del tendedero. La miró por un momento, sin que ella lo notara. La manera en que doblaba una camisa, con esos gestos simples, le pareció más hermosa que cualquier escena grandiosa. Se acercó y tomó uno de los lienzos blancos de sus manos. ¿Te ayudo? Ella sonrió, y en esa sonrisa había más que aceptación. Había un comienzo, sin grandes discursos, sin promesas. Solo la certeza silenciosa de que lo que el pueblo no entendía no necesitaba ser explicado, porque el amor verdadero, como el hilo de un buen bordado, se teje con paciencia y se ve mejor de cerca. La mañana amaneció perfumada de leña y romero. El aire, aún fresco por la escarcha de la madrugada, parecía contener la respiración de todo Santa Clara. No había repiques grandilocuentes ni carruajes adornados con cintas doradas, pero sí un murmullo dulce entre las ramas de los cedros, como si el bosque mismo celebrara en voz baja lo que estaba por ocurrir. La iglesia, pequeña pero de muros antiguos y nobles, se encontraba vestida de lirios blancos, hiedra trepadora y cintas bordadas por las mujeres del pueblo. No había opulencia, solo belleza serena, la clase de belleza que nace de la honestidad. Hernán aguardaba junto al altar, erguido y firme, aunque aún apoyado en su bastón de madera. Vestía de manera sobria, pero impecable. El cabello peinado hacia atrás, la levita oscura, la mirada fija en la entrada de la iglesia, y el broche de madera gemelo al de Constanza prendido sobre el corazón. Cuando ella apareció, el silencio se volvió oración. Constanza caminaba del brazo de doña Rufina, quien no ocultaba la emoción en sus ojos húmedos. Llevaba un vestido marfil de lino grueso, de mangas largas y falda generosa, sin encajes ni joyas. Solo el broche que Hernán le talló meses atrás brillaba a la altura del pecho. Su andar era digno. No había rastros de la mujer humillada que una vez fue abandonada en la estación de postas. Al verla avanzar por la nave central, los murmullos se deshicieron en suspiros. Cada paso suyo borraba una palabra malintencionada del pasado. Cada mirada dirigida a ella reconocía, al fin, que no había necesidad de alardes cuando se tiene el alma en calma. El sacerdote alzó la voz con solemnidad mientras el incienso ascendía lento, como el humo de una vela antigua. La ceremonia fue breve. Las manos de Constanza y Hernán se entrelazaron con fuerza serena. No juraron imposibles. Juraron caminar juntos, como iguales, como compañeros. Doña Rufina soltó un sollozo contenido cuando escuchó las palabras «puede besar a la esposa». Lo hizo sin aspavientos. Fue un beso en la frente, una caricia larga en la mejilla, un roce en la mano, una ternura que valía más que cualquier promesa ruidosa. Al salir, los vecinos lanzaron pétalos de flores secas. Los trabajadores del bosque, hombres rudos, de manos callosas y rostros curtidos, aplaudieron con respeto. Algunos se persignaron, otros lloraron en silencio. Desde una esquina lejana, casi oculta por la sombra del campanario, alguien observaba. Álvaro Mendieta. El hombre que alguna vez creyó poder moldear destinos como tallaba madera. Vestía sin orgullo, con el sombrero entre las manos y la mandíbula apretada. Ya no tenía aliados, solo silencios. Pero ni siquiera su mirada bastó para oscurecer la luz de aquella escena. Cuando Hernán y Constanza cruzaron la puerta del templo, no lo hicieron como vencedores, ni como mártires. Lo hicieron como dos seres humanos que, habiendo tocado fondo, eligieron levantarse juntos. Y fue entonces cuando el viento sopló entre los cedros, acariciando los rostros de todos como una bendición sin palabras. Porque el amor verdadero no necesita testigos para ser legítimo, pero cuando los tiene,
deja una huella que el tiempo no puede borrar. El invierno comenzaba a retirarse como un huésped que, tras haber dejado huella en cada rincón, ahora daba paso a una luz más tibia, a un soplo nuevo de savia entre los árboles. Los montes reales despertaban lentamente. Los troncos centenarios, cubiertos aún de humedad, olían a musgo fresco. El aire era más claro, y los pájaros, esos que se habían refugiado durante las heladas, volvían a entonar su música ancestral. Fue en ese tiempo de renacer cuando Hernán Vivaldi regresó a los caminos del bosque. No hubo desfile ni ceremonia, solo el eco de sus pasos sobre la hojarasca, el bastón golpeando con suavidad las piedras del sendero, y la mirada firme de quien ha vencido no solo una caída física, sino también una sombra antigua. Su cojera persistía, pero ya no era un impedimento. Era parte de él, como la madera de los árboles que se curva con los años, pero no se rompe. Los hombres de la cuadrilla lo recibieron con un respeto distinto. Ya no solo era el jefe que conocía la montaña mejor que nadie. Era el que había vuelto, el que no se rindió, el que defendió con silencio y dignidad el trabajo que los alimentaba a todos. Y eso, en el lenguaje de los que viven del bosque, valía más que cualquier medalla. Mientras tanto, en Santa Clara, Constanza del Río mantenía su taller más vivo que nunca. Habían pasado casi 3 meses desde la boda, y el rumor que en otro tiempo la señalaba como la mujer rechazada había sido sustituido por otro mucho más fuerte, el de su talento, su carácter y su temple. La habitación que una vez usó como espacio improvisado de costura se había transformado en un verdadero taller artesanal. 2 aprendices trabajaban junto a ella: Jacinta, una viuda joven con manos hábiles, y María Clara, una muchacha huérfana que había llegado al pueblo con más miedo que palabras. Constanza las guiaba con paciencia, enseñándoles no solo a coser, sino a sostenerse con el hilo invisible de la autoestima. Aquel broche de madera y conchas que siempre llevaba en el pecho, el primero que Hernán le regaló, se había vuelto su sello silencioso. Las mujeres lo reconocían como un símbolo, pero no preguntaban. Había algo sagrado en no nombrar aquello que se sostiene con acciones, no con discursos. En los días que siguieron al regreso de Hernán, ambos comenzaron a promover gestos sencillos que transformaban la vida del pueblo. Organizaron una feria local en la Plaza Mayor, donde artesanos, pequeños productores y mujeres sin recursos pudieron vender sus productos sin intermediarios. Fue Constanza quien habló con el cabildo para que se condonaran ciertos impuestos. Fue Hernán quien convenció a los leñadores de donar parte de su trabajo para reparar el tejado del orfanato. Sin haberlo planeado, se convirtieron en una pareja ejemplar, no por decirlo, sino por vivirlo. No hubo retratos ni placas conmemorativas. Nadie los proclamó benefactores, ni ellos buscaron elogios, pero se notaba en las miradas que despertaban, en la forma en que los niños corrían hacia Hernán cuando lo veían llegar al pueblo con su andar firme, en cómo las mujeres dejaban pastelillos envueltos en servilletas junto a la puerta del taller, en cómo los hombres inclinaban apenas la cabeza cuando los veían pasar juntos. Una tarde de cielo abierto, doña Rufina comentó entre tazas de canela y bizcochos: «No sé qué tiene ese broche, Constanza, pero desde que lo llevas todo parece tener más sentido». Ella sonrió, sin decir nada. Acarició el pequeño broche con la yema de los dedos, como si supiera que no era el objeto el que daba sentido a las cosas, sino lo que representaba: un amor nacido del respeto, madurado en la adversidad y florecido sin necesidad de adornos. Así transcurrió el tiempo. Entre costuras y caminatas por el bosque, entre ferias comunitarias y manos tendidas. Sin proclamas, sin apariencias, solo la firme certeza de 2 vidas que por fin habían encontrado su cauce común. Y aunque los rumores no habían desaparecido del todo, ya no importaban. Porque el pueblo podía no entender muchas cosas. Pero lo esencial, aquello que se percibe más allá de las palabras, ya lo sabían todos.
y lo respetaban. La luna colgaba del cielo como un farol antiguo, redonda y serena, arrojando su luz blanca sobre los caminos húmedos y las copas altas de los cedros. El aire era fresco, pero no frío. Tenía la quietud de esas noches en que el mundo entero parece contener el aliento para no interrumpir una conversación que aún no ha comenzado. Allí, en la linde del bosque, sentados bajo el mismo cedro donde se vieron por primera vez, Constanza del Río y Hernán Vivaldi compartían el silencio como quien comparte un pan recién horneado, sin prisa, sin culpa, sin miedo. Habían traído una manta tejida por Jacinta, 2 tazas con infusión de corteza de canela y nada más. No hacía falta. El cedro los conocía. Había sido testigo de su primer encuentro, de la herida abierta en los ojos de Constanza y de la calma grave en los de Hernán. Ahora, años después, aunque apenas hubieran pasado unos cuantos meses, aquel árbol los veía transformados. «Parece que fue en otro siglo», murmuró Constanza, mirando hacia las ramas altas que temblaban apenas con la brisa. «Lo fue», respondió Hernán sonriendo con suavidad. «O por lo menos en otra vida». Ella giró el rostro hacia él. Lo contempló en silencio, como si buscara en su mirada aquella sombra antigua que lo había acompañado tanto tiempo. No la encontró. Ya no estaba. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Todavía sientes que debes ganarte tu lugar?». Constanza bajó la vista por un instante, solo para volverla a alzar con calma. «No», dijo. «Por fin entendí que no vine a encajar, vine a quedarme, y no hace falta pedir permiso para eso». Hernán asintió despacio. Se acomodó el bastón a un lado, aunque ya no lo necesitaba para cada paso. Lo tenía por costumbre, como un recuerdo mudo del camino recorrido. «Yo solía pensar», dijo él, «que el bosque era mi único refugio, que si me escondía entre los árboles, nadie me juzgaría por no tener apellido ni salón donde ser invitado. Pero ahora ya no me escondo. Camino sin miedo, y si me pierdo, sé que puedo volver». Ella le tomó la mano sin palabras. Sus dedos, curtidos por la aguja y la madera, se entrelazaron con naturalidad. «No tenemos lo que otros llamarían una casa», murmuró Constanza. «No hay herencia, ni fortuna, ni retratos enmarcados». «Pero tenemos raíces», contestó él. «No de sangre, de elección». El silencio volvió, pero esta vez tenía el peso exacto de la paz. Ambos sabían que la vida seguiría su curso con sus altibajos, con inviernos y primaveras, con momentos de dulzura y trabajo duro. Sabían que seguirían siendo señalados por algunos, imitados por otros, incomprendidos por muchos. Y también sabían que no encajaban en los moldes. «Por eso encajamos», dijo Constanza con una sonrisa que le iluminó los ojos. Hernán rió por lo bajo, como si aquella verdad recién dicha confirmara todo lo que había aprendido desde que la conoció. «¿Y si alguien te preguntara dónde está tu hogar?», preguntó ella, no con duda, sino con ternura. Él se inclinó un poco más hacia ella, con el rostro entre las sombras danzantes que proyectaba la luna entre las ramas. «Mi hogar», dijo, «está donde alguien me mira y me reconoce». Constanza cerró los ojos. Esa frase no era una respuesta. Era una promesa, una sin juramento, sin fecha, sin campanas, pero más firme que cualquier altar. El cedro se meció suavemente, como si quisiera arrullar la escena. Desde el bosque llegaban los sonidos del mundo, el crujido de ramas, el canto lejano de un ave nocturna, el susurro del viento que acariciaba el follaje. Y en medio de todo eso, bajo aquella luna inmensa y sin testigos, 2 almas que no pedían permiso para amarse encontraron su sitio definitivo. Un lugar sin nombre, un lugar que no necesitaba techo, porque ya tenía raíces, y una mirada, la única que importaba. 5 años habían pasado desde aquella noche de luna blanca bajo el cedro antiguo. Santa Clara ya no era el mismo pueblo, aunque a simple vista todo siguiera igual. Las casas de adobe seguían encaladas, la plaza aún se llenaba de niños al caer la tarde, y el viento seguía trayendo el olor a corteza húmeda desde los montes reales.
Pero algo había cambiado. La forma en que las personas miraban a los demás y a sí mismas. En una pequeña sala luminosa, junto al taller principal, Constanza del Río enseñaba costura a un grupo de niñas y adolescentes, muchas de ellas huérfanas, otras hijas de mujeres que alguna vez se sintieron tan desplazadas como ella. La mesa estaba llena de retazos, hilos de colores y risas tímidas. Sus alumnas la llamaban Maestra Constanza, aunque a veces bastaba con un susurro para que todas guardaran silencio y prestaran atención al giro de su aguja. Su rostro seguía sereno, pero el tiempo le había dibujado una belleza distinta, la de quien sabe quién es y no necesita afirmarlo. El broche de madera seguía en su escote, aunque desgastado por el uso. Ella nunca permitió que lo reemplazaran. Tenía las marcas de los años, como ella, como Hernán. Él, por su parte, había convertido su saber en palabras. Un tratado escrito a mano, con mapas, ilustraciones y técnicas para el manejo responsable del bosque, estaba por ser enviado al virreinato con la recomendación del alcalde. Lo tituló Raíces que no se arrancan y lo firmó con una caligrafía imperfecta pero decidida. Hernán Vivaldi, guardián de los Montes Reales. Habían tenido una hija, a quien llamaron Isamar, nacida con los ojos oscuros de su madre y el temple callado de su padre. Poco después, adoptaron a Matías, un niño de 8 años que Hernán encontró solo en uno de los caminos del norte, y que desde entonces no volvió a soltar su mano. La familia que nadie imaginó creció en silencio, sin discursos, pero con raíces más hondas que cualquier apellido. Don Álvaro Mendieta, en cambio, no dejó herederos, ni amigos. Su hacienda fue vendida por deudas, y en el pueblo su nombre quedó como un susurro sin peso, una historia que ya no se contaba. Él pagó el precio de su orgullo, no con tragedia, sino con el olvido, que a veces es más definitivo que la muerte. Una tarde cualquiera, cuando el sol comenzaba a filtrarse por entre las hojas del huerto que Constanza y Hernán cuidaban con sus propias manos, ambos se sentaron en el banco de piedra que él había tallado años atrás. Los hijos jugaban más allá, en la tierra, entre arbustos y gallinas. Los pájaros cantaban sin miedo. Sus manos se encontraron sobre la piedra, sin aviso, sin palabras. Solo se tocaron, y permanecieron así. Nadie escribió su historia en los libros del virreinato. Nadie les compuso un romance ni bordó sus nombres en una bandera. La historia que el mundo esperaba de ellos nunca llegó. Pero la que ellos construyeron con hilo firme y raíces profundas fue mucho mejor. Porque el amor no siempre necesita testigos. A veces basta con una mirada que no huye, con una palabra dicha a tiempo, con un silencio compartido, que florece. Esta no fue una historia de grandes gestas ni de títulos rimbombantes. Fue la historia de dos almas que se encontraron en medio de la adversidad, cuando todo parecía perdido, y decidieron caminar juntas, no por destino, sino por elección. Constanza del Río no necesitó joyas, ni aprobación, ni apellidos prestigiosos para demostrar su valor. Hernán Vivaldi no tuvo que alzar la voz para que lo escucharan. Ambos nos enseñaron que no es necesario encajar en los moldes de otros para construir un hogar propio. Y ahora te pregunto a ti, ¿que llegaste hasta aquí? ¿Qué fue lo que más te tocó el alma de esta historia? ¿La dignidad de Constanza? ¿La nobleza silenciosa de Hernán? ¿O ese amor que florece lejos del ruido y cerca de las raíces? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber qué parte quedó contigo. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra Cedro, para que sepamos que fuiste parte de esta travesía hasta el último suspiro. Eso también nos ayuda a que esta historia llegue a más corazones. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que, como esta, te van a emocionar, inspirar y hacerte creer de nuevo en los amores que sanan. Gracias por compartir este viaje con nosotros. Y recuerda, a veces el verdadero hogar no se construye con paredes, sino con miradas que te reconocen.